decía César Ríos y no terminaba de entender, pero dice, Meme, tu opinión de Cienfuegos es de mala leche, de consideración. No he dado mi opinión sobre Cienfuegos. No he empezado, apenas voy a empezar a hablar del tema. Y si se refieren al título, pues es que sí pasó. El presidente López Obrador reconoció a Salvador Cienfuegos. Pero vamos a regresar un poco en el tiempo para entender desde dónde viene esto. Miren, el 24 de noviembre del 2020, César Gutiérrez Priego publicó una columna que desató muchas críticas y que de hecho yo en algún momento dije, espero que la boca se te haga chicharrón. Voy a leer esta columna que se titula El poder del generalato en riesgo. La voy a hacer más grande y voy a leer algunos fragmentos porque es una columna así larga, pero es que desde aquí viene el tema que hoy vamos a comentar. Dice en su opinión César Gutiérrez Priego: después de la serie de acontecimientos que se dieron con la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, aquel ya lejano 15 de octubre de este año, hasta el retiro de cargos y repatriación a nuestro país en fecha 18 de noviembre de este tan atípico 2020, no es posible dejar de hacer un análisis de toda esta serie de acontecimientos de novela policíaca y trama política, mejor que cualquier libro de Dan Brown. En México, la detención del general Salvador Cienfuegos fue una bomba en todo el país que estremeció los cimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no se pronunció ni se ha pronunciado sobre dicho acontecimiento. La serie de especulaciones se dieron en los medios tradicionales, digitales, redes sociales y especializados que abarcaron desde el pleito entre la caballería y la infantería por el control del poder militar hasta la más grande intriga de poder entre México y Estados Unidos. Pasaron los días y de a poco fue fluyendo la información sobre las imputaciones en contra del general, las cuales eran por tráfico de drogas y colaboración al fomento para el tráfico de drogas internacional hacia Estados Unidos, así como por lavado de dinero producto de esta supuesta actividad criminal. Se llevó a cabo la primera audiencia en donde el general ofreció el pago de una fianza por la cantidad de $750,000, que eran, de acuerdo a su abogado, los ahorros de toda su vida. Asimismo, vimos como el juez federal negó dicha posibilidad para la capacidad de contactos, tanto en México como en Estados Unidos, para que el general en retiro pudiera huir de la acción de la justicia norteamericana. Se dio su traslado a una corte en Brooklyn, Nueva York, donde hubo un cambio en los defensores del general retirado, mismos que se supo tenían una estrecha relación con el Consulado de México en Nueva York. Se llevó a cabo una nueva audiencia en donde el general Cienfuegos ratificó su inocencia y se preparaba para ir a juicio, el juicio más importante de su vida, donde seguramente se jugaría el todo por demostrar su inocencia, fijando los tiempos de preparación de la corte, notificando a los fiscales, etcétera. Bajo un poco más en esta columna, en lo que dice César del 18 de noviembre. El día 18 de noviembre yo di entrevistas a varios medios de comunicación, pero fue con la periodista Carmen Aristegui, donde en un análisis jurídico en mi carácter de especialista en derecho penal y penal militar, le mencioné que a mi consideración el general Salvador Cienfuegos Cepeda llegaría al país como un hombre libre, que se le notificaría que existía una investigación en su contra y que lo veríamos retirarse a su domicilio particular. También comenté que en unos meses veríamos al general totalmente exonerado de todos los cargos que se le imputan, lo que le causó sorpresa y me cuestionó cómo yo podía asegurar eso y por qué lo mencioné, que no veía factible que un juez mexicano considerara legales las pruebas que se habían mandado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales federales de aquel país, ya que carecían de legalidad y validez en nuestro país. Lo expliqué de forma sencilla: se debe de cumplir con ciertas formalidades legales, como el hecho de que los supuestos miles de mensajes interceptados al exsecretario, así como la supuesta llamada interceptada de este con el presunto narcotraficante, el H2, deberían haber sido autorizadas por un juez federal mexicano, lo que las hacía ilegales e inadmisibles en un juzgado federal mexicano. Posteriormente a esto, en realidad es en esta misma columna cuando César Gutiérrez Priego da a entrever que pues al ex titular, perdón, de la Defensa Nacional no le iba a pasar absolutamente nada. Es más, en este fragmento de la columna dice:
como lo he descrito y explicado en columnas y entrevistas anteriores, en nuestro país existe una cofradía de poder militar que se autodenomina el sindicato, misma que inició en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y con el que fue su secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre. Él creó un grupo de allegados en puestos de importancia y poder, que serían los sucesos del poder en la Sedena, mismos que son los que han ocupado la titularidad de la Secretaría y de su plana mayor. Esto no quita que hayamos visto también pleitos encarnizados por ese mismo grupo de poder en cuanto a la sucesión de la titularidad de la Defensa Nacional, capítulos que han quedado en la historia del país y que cuando existen cambios de poder se solucionan de forma fácil. Para quienes no conozcan los adentros del gremio militar, el generalato en México tiene mucho, pero mucho poder, ya que no son las armas las que los hacen fuertes, es la información con la que cuentan. Como dice el viejo adagio militar, el poder no se comparte, se ejerce. Y así hemos visto y veremos que a los amigos de la justicia y la gracia, a los enemigos de las leyes secas en este país, la ley es más peligrosa que cualquier otra cosa cuando se utiliza a secas. Solo quiero empezar con ese fragmento porque a raíz de esto se dieron una serie de entrevistas, particularmente una en donde César Gutiérrez Pliego explica que, vaya, fue a más con esta columna y el 17 de noviembre en la octava, con Rubén Luengas, en el programa que era En Contexto, César Gutiérrez Priego no solamente dice o ratifica que efectivamente Salvador Cienfuegos iba a regresar como un hombre libre y que no iba a pasar a más, sino que dice que hasta lo iba a homenajear. Quiero que recuerden ese momento como yo lo recuerdo, porque le rogué que se le hiciera la boca chicharrón y no se le hizo. Escuchen esto. Mira, yo creo que fue una justificación política por parte del mismo canciller, porque como tú bien lo dices, la mayoría de los delitos que se le están imputando no fue por haberlos cometido en los Estados Unidos, sino por el hecho de que en teoría facilitó y apoyó a un grupo de narcotraficantes para que de forma internacional ese apoyo que él estaba brindando, en teoría, eh, terminara con el delito de que las drogas llegaran a los Estados Unidos y se consumieran en los Estados Unidos. Entonces, la realidad es que la Secretaría de la Defensa Nacional fue quien siguió en todo momento apoyando al general Cienfuegos y tratando de defender a quien fue el secretario de Defensa Nacional. Porque, y seamos muy honestos y muy realistas, con el argumento de que se podría vulnerar la seguridad nacional y la seguridad interior del país por el grado de información y de datos que tiene el general Cienfuegos, pues por ahí presionaron un poco al presidente de la República para que si se tendría que juzgar al general Cienfuegos fuera en México y no en los Estados Unidos, porque aparte lo consideran también una afrenta para lo que es el ejército mexicano. Bueno, y en un juicio hipotético del general Cienfuegos, ¿tú crees que hubiesen salido nombres de personas importantes del ejército mexicano y de personas importantes del Pentágono? Porque hay que recordar que fue condecorado Cienfuegos en los Estados Unidos y él a su vez condecoró al jefe del Comando Norte acá en el campo militar junto con el secretario de la Marina, y se decían que no solamente, dijo este hombre del Comando Norte, dijo, no solamente es mi amigo, es mi hermano y hemos trabajado juntos. O sea, caray, hubieran salpicado también allá y tiene que ver con la coyuntura electoral de los Estados Unidos. Mira, yo creo, y es importante mencionarlo, porque siempre se habla de los narcotraficantes mexicanos y nunca se habla de los narcotraficantes norteamericanos. Se habla de que en México los políticos mexicanos, muchos de ellos están sucios y que tienen relaciones con narcotraficantes, pero nos hemos preguntado cuántos políticos norteamericanos estarán también involucrados con grupos de narcotraficantes norteamericanos e incluso mexicanos. Yo creo que ahí hay muchas dudas y hay otro dato que la gente no ha analizado. Curiosamente, el secretario de la Defensa de Donald Trump se le dio las gracias hace unos días y se le dijo que ya no eran necesarios sus servicios. Y hay que recordar que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con todas las impugnaciones de carácter legal que ha hecho valer el presidente Trump, pero la realidad es que todo parecería indicar que va a haber un nuevo gobierno. Si se tenía que llevar una negociación,
esa negociación tenía que ser inmediata y tenía que ser con este gobierno, porque de entrar un nuevo gobierno, todo lo que tú hubieras podido pactar, negociar o manejar tendría que ser totalmente diferente. Recordemos que tenemos una agenda binacional con los Estados Unidos. Y también recordemos que desde que llegó el presidente López Obrador fue muy claro y le cerró las puertas a las agencias extranjeras, en específico a la DEA. Hay que saber y hay que analizar cuál fue la negociación que se llevó a cabo, qué es lo que están buscando, porque aquí hay también una gran afrenta por parte del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia en contra de la DEA. La DEA cantó esta detención como la más importante que habían realizado en su historia. Entonces, creo que aquí hay muchísimos mensajes políticos ocultos que llevaron a cabo para que pudiera el gobierno mexicano, a presión de la Secretaría de la Defensa, repatriar al general Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México. Y a mi consideración, en unos meses veremos totalmente exonerado al general Cienfuegos, porque no es lo mismo el tipo de pruebas que iban a ofrecer en un juzgado en los Estados Unidos que las que pudieran presentar aquí en México, las cuales la gran mayoría de ellas no serían consideradas ni siquiera como pruebas válidas. Entonces yo creo que en algunos meses lo vamos a ver totalmente exonerado e incluso por ahí hasta reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues ahí está. Eso es lo que César decía hace prácticamente 3 años. Prácticamente 3 años. 3 años después, la escena que tenemos es que sí, el César tenía razón, tan tenía razón que este 11 de octubre, en una ceremonia donde el presidente Andrés Manuel López Obrador condecora a varios militares que tuvieron una participación destacada en el Colegio Militar, sale condecorado Salvador Cienfuegos Cepeda. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar para distinguir y reconocer a militares que han coadyuvado en distintas áreas al desarrollo y consolidación de citado plantel educativo militar, misma que se entregará por única ocasión en esta ceremonia magna. Reciben General de División Diplomado de Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre, quien fungió como director del Heroico Colegio Militar del 1 de marzo de 1980 al 1 de enero de 1983 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 1994 al año 2000. General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar del 16 de noviembre de 1997 al 1 de diciembre del año 2000 y desempeñó el cargo de secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Ahí está. Miren, quiero ser muy clara con esto, porque el sabor agridulce no viene porque el presidente López Obrador haya condecorado a un Salvador Cienfuegos Cepeda, porque incluso en las fotos, no disculpen ustedes, pero la foto, por ejemplo, que tiene cuarto oscuro, no se ve a un presidente López Obrador como muy contento con tener a un Salvador Cienfuegos enfrente, y tampoco un Salvador Cienfuegos está como muy contento de estar enfrente de Andrés Manuel López Obrador. Se nota que ahí sí pudieran darse sus diferencias y que son claramente públicas. ¿Cuál es el sabor agridulce de que se condecore a Salvador Cienfuegos Cepeda? Si bien la presea bicentenario del Heroico Colegio Militar es la razón por la cual se le condecora y Salvador Cienfuegos estaba metido en el costal porque él ocupó el puesto de director del Heroico Colegio Militar desde el 97 hasta el 2000 y en realidad pues ahí está la pregunta y la molestia es esa. ¿Por qué sigue estando Salvador Cienfuegos ahí?
y a lo que quiero llegar para ser todavía más clara. Salvador Cienfuegos, si bien por el tema de Estados Unidos, por el asunto criminal por el que lo perseguían en Estados Unidos, hicieron el proceso con las patas, hay muchas cosas que a Salvador Cienfuegos sí se le podían imputar en México. ¿Cuál es la bronca y cuál es el sabor agridulce? Que las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, no presentó ningún tipo de investigación en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda. Esa es mi bronca. Porque si el presidente lo condecora, sí, César Gutiérrez Priego hace 3 años decía que esto iba a pasar, pero lo que molesta es que pasó, y no porque el presidente entregó la presea, porque al final se la entregó como él a otros directores del Colegio Militar, porque el 11 de octubre se entrega la medalla o esta condecoración a los directores del heroico Colegio Militar. Y el próximo año serán otros y ya no le tocará a Andrés Manuel López Obrador, pero vaya, así nos iremos. La bronca a la que voy es ¿por qué en 3 años las fiscalías, o en este caso, por la persona en la que se trata, la Fiscalía General de la República, no pudo armar un caso en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda? Ese es mi pleito. Ese es el sabor agridulce, sobre todo en un día en donde la Comisión de la Verdad Histórica, este mecanismo de esclarecimiento de la verdad, este mecanismo, esta Comisión de la Verdad, para que se conozcan las violaciones graves a los derechos humanos en México entre 1965 y 1960, hoy publica un informe titulado Las formas del silencio, en donde describen cómo las Fuerzas Armadas siguen siendo las que no quieren decir qué pasa. La Sedena no está abriendo los archivos y recordemos que aquí estamos hablando no de Ayotzinapa, de la comisión que existe, de la que también se han quejado porque la Sedena ha sido extrañamente transparente. Por un lado dicen que sí son transparentes, pero por el otro los hechos les falta mayor transparencia. En este caso estamos hablando de cómo el Estado violó derechos humanos a través de instituciones y agentes en 1965 a 1990. Y la institución que es señalada como violadora de derechos humanos son las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que lo sabe este mecanismo? A través de testimonios de víctimas y testigos, de investigaciones académicas, de investigaciones periodísticas, prensa del periodo y además investigaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos. No se puede negar el papel de las Fuerzas Armadas en la violencia de Estado que ocurrió particularmente entre 1965 y 1990. Estamos hablando de un periodo que comprende las Fuerzas Armadas, estamos hablando de guerra sucia, estamos hablando de la participación de las Fuerzas Armadas en el 68, estamos hablando de una participación que requería que la Sedena fuera más transparente. Y no es la primera vez que escuchamos o que vemos que un organismo de derechos humanos que pertenece a los mecanismos de la verdad, a estas comisiones de la verdad, se queja de la Sedena. Mi bronca va hacia este momento porque molesta, preocupa que a Salvador Cienfuegos Cepeda se le pudieron investigar por un uso de recursos no claro cuando fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se le investigó. A Salvador Cienfuegos Cepeda se le pudo investigar por su papel como titular de la Secretaría de la Defensa y la manera en la que lo desempeñó como un servidor público, y no se le investigó. A Salvador Cienfuegos Cepeda sí se puede hablar del tema de Ayotzinapa, pero todavía hasta en Ayotzinapa tiene manera de lavarse las manos Salvador Cienfuegos Cepeda, aun cuando hoy ya sabemos que la verdad histórica se cocinó en Los Pinos con Peña Nieto, con Osorio Chong. Y eso es lo que molesta. Cuando vemos que hay otras cosas que se le pudieron investigar a Salvador Cienfuegos Cepeda, lo primero que yo recuerdo es a un Hertz Manero, a un fiscal general de la República, salir a dar ruedas de prensa a sus famosas giras de medios, y estamos hablando de un hombre que prácticamente nunca sale. A Hertz Manero lo vemos solamente cuando tiene algo que presumir. Y eso es la memoria que yo tengo del caso de Cienfuegos, porque cuando extraditan o cuando más bien regresa Salvador Cienfuegos como un hombre libre a México y Estados Unidos retira los cargos porque hicieron las cosas con las patas y hay pruebas que se pudieron utilizar, pero como no fueron autorizadas por jueces mexicanos y eran pruebas que estaban en nuestro poder, pues terminaron siendo inutilizables, si lo quieren llamar de esta manera. La bronca es que cuando todo esto ocurre, el que sale a ruedas de prensa es Hertz Manero y sale y lo celebra y dice es que nosotros trajimos a Salvador Cienfuegos
Cienfuegos Cepeda, porque en Estados Unidos hicieron mal las cosas y nosotros les dijimos cómo hacerlas. Sí, qué padre, qué maravilloso que México por fin supo ponerse los pantalones y decirle a Estados Unidos, si quieres mi colaboración, me la pides y con todo gusto trabajamos. Pero la bronca es con el señor fiscal. Ese es mi problema. Porque si hoy el presidente condecora a Salvador Cienfuegos es porque Cienfuegos sigue libre. Porque a Cienfuegos le pudimos investigar muchas cosas. Salvador Cienfuegos tiene mucho que decir. El general Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa Nacional y que tiene un alto rango militar, que forma parte de una alta estructura de las Fuerzas Armadas. A ese señor se le pudo condecorar este 11 de octubre porque en la Fiscalía nadie le abrió una carpeta de investigación, porque la famosa cofradía de las Fuerzas Armadas ahí está, ahí existe, porque todavía no podemos destrozar esa célula para que nos digan qué es lo que pasó en los hechos de 1965 a 1960. ¿Por qué no nos pueden decir su participación en la Guerra Sucia? Porque lamentablemente por un personaje se cuestiona a toda una institución y no debería de ser así. Porque no todos son Salvador Cienfuegos Cepeda, no todos los militares son como Salvador Cienfuegos Cepeda o como el capitán Crespo. No, no todos son así. La bronca es que tenemos un aparato de justicia que no los investiga, que se lava las manos. Pero no fuera un soldado raso que recibió instrucciones por parte de uno de estos generales, porque a ese sí lo meten a la cárcel por seguir instrucciones, cuando el que ordenó una masacre está libre y campante como el viento. Tiro al blanco. Esto es lo que molesta del caso de Salvador Cienfuegos Cepeda. Eso es lo que a mí me da un sabor agridulce de que hoy se le haya condecorado, no porque el presidente lo haya hecho, sino porque las autoridades judiciales, sino porque el aparato de justicia, porque la Fiscalía General de la República y todo lo que está alrededor no lo investigó. Lo peor del caso es que recuerdo que los periodistas, que por cierto son amigos de Hertz Manero, le preguntaban a Hertz Manero que se había una investigación en México en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda y el señor decía que sí. Mi pregunta es, ¿en dónde está esa investigación y cómo va? Si es que existe. Porque por lo que veo, 3 años después de que un abogado experto en derecho penal dijera que esto iba a pasar, ocurrió. Y no porque el presidente pasara, sino porque no puedes ir en contra de una estructura militar cuando no tienes delitos que se le han probado a una persona que tiene muchas cuentas que rendir. Si no estamos viendo el panorama completo, entonces yo no sé qué estamos viendo dentro del caso de Salvador Cienfuegos Cepeda. Y miren, para agregar a esto, para cerrar este tema de Salvador Cienfuegos Cepeda, les comparto esta otra entrevista que le hicimos a César Gutiérrez Priego, particularmente cuando se estaba dando todo el contexto de la liberación, el regreso de Salvador Cienfuegos y demás, en donde nos decía de que sí se le puede cuestionar a Salvador Cienfuegos Cepeda y que no se le cuestiona y que 3 años después parece que no se le cuestionó. Y yo no sé si más adelante vaya a ocurrir. Por lo que veo, no va a pasar. Yo quisiera ser muy claro. En el ejército nos inculcan palabras como honor, valor, lealtad, sacrificio. ¿Sí me explicó? Espíritu de cuerpo. Eso, desde que entras como recluta o como potro al Heroico Colegio Militar o al Colegio del Aire, te lo inculcan, te lo tatúan, te lo meten en la cabeza de una forma impresionante, al grado de que tú te lo sigues creyendo todos los días de tu vida y sabes que tu actuar tiene que ser honorable y que es un poco copiado de lo que es el Bushido para los japoneses, ¿no? Tratar de hacer siempre lo correcto, no importa si te ven o no te ven. ¿Por qué? Porque tú tienes que obtener lo más importante que hay en esta vida y lo más importante en esta vida es el autorrespeto. Si tú te autorrespetas, ya triunfaste como ser humano. Entonces, por eso, y quiero ser muy claro, tú sabes que yo he hecho algunas columnas en donde he sido muy claro y he dicho que yo del general Cienfuegos sé que hubo mal manejo de las cuestiones militares en cuanto al presupuesto, que fue injusto y les quitó la posibilidad de poder ascender al grado superior inmediato como se lo habían ganado con toda una vida de trabajo, que fue quien vino a aplicar la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para dar de baja al personal militar que tenía más de 9 años para que no se les diera un contrato de reenganche, como lo dice la misma ley orgánica. Y así lo he comentado en muchas cosas que yo vi que él cometió muchos errores y que yo critico como parte del gremio, como especialista, como abogado que litiga todos los días en juzgados militares.
y me encantaría tener las pruebas de su culpabilidad o de su inocencia, pero no las tengo. Ni puedo decir que es culpable, ni puedo decir que es inocente. Por supuesto que me causa una gran molestia el hecho de que él haya sido detenido e imputado en un país extranjero, porque en México no tenemos la capacidad o no tenemos las ganas o no tenemos la intención de ponernos a investigar si hace alguien el trabajo bien o hace alguien el trabajo mal. Pero para mí, obviamente, por lo que me llama más la atención y la lógica, como tú lo has dicho, pues si se supone que somos hombres de honor, todos aquellos que hemos formado parte del ejército, de la Armada de México, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, pues lo que nosotros quisiéramos es no solo decir soy inocente, voy a demostrar que soy inocente. Durante 15 años de mi vida yo tuve que estudiar, hacer la carrera, volverme especialista, luchar junto con mi familia para tratar de demostrar que mi padre era inocente. Y mi padre, por más que le ofrecieron hasta el indulto presidencial, dijo, no, señor, porque siempre va a quedar la duda de si yo lo hice o no lo hice. Al carajo, vamos a hacer las cosas como son. Entonces esa es la parte que a mí me molesta y me hace que me prenda, porque el simple hecho de pensar que pudiese llegar a un convenio, hijo, o sea, no pienses nada más por ti, y no es que lo defienda, como claramente lo dices, piensa en toda la institución en la que estuviste más de 50 años durante toda tu vida. Él fue mi comandante en el cuerpo de cadetes del Heroico Colegio Militar, después fue director del Heroico Colegio Militar. Significa que si él se declara culpable, todos los que fuimos cadetes en aquel entonces y todos los que fueron cadetes con posterioridad, entonces estamos mal, porque el tipo de educación que nos dieron fue enfocada por medio de una persona en que terminó cometiendo delitos y que aparte no quiso ni siquiera aceptar su responsabilidad porque prefirió llegar a un convenio para no ser acusado ni castigado por las penas que cometió. Entonces, esa es la parte de la molestia que a mí me causa, por lo cual digo, están especulando, no he escuchado yo ninguna versión oficial, pero el problema es que la especulación obviamente se da pues, cuando sus abogados solicitan un tiempo para poder ponerse de acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos para ver si llegan a un convenio. Entonces, ¿qué significa eso? Que estás viendo si lo que te ofrecen te conviene. Entonces, si eres culpable y estás viendo qué es lo que buscas, o eres inocente, pero no te importa, porque tú lo que quieres es recibir un beneficio personal. Y esa es mi molestia. Yo creo que él tiene que ir a juicio y tiene que no solo demostrar a él, demostrarnos a todos que efectivamente la persona que fue secretario de la Defensa en este país y que habló y fue el que representó a más de 270,000 elementos militares, es una persona honorable y que no puede haber ni siquiera duda ni mancha sobre el trabajo que él hizo, porque entonces es todos los militares que murieron por estar haciendo ese trabajo, los que siguen presos por recibir órdenes, entonces, ¿qué les vamos a decir? Chin, fíjate que había un malandro que andaba encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues ni modo, ahora te tocó a ti. No, obviamente no, o sea, o somos o no somos hombres, somos payasos, ¿no? Entonces esa es la parte que, créeme que me prende y me molesta sobremanera, porque simple y sencillamente no le encuentro lógica al tratar de hablar, por eso digo, esto es una cuestión de carácter legal como estrategia por parte de los abogados, y como el general no entiende muy bien cómo se lleva a cabo el proceso en los Estados Unidos, pues tal vez por eso aceptó que lo manejaran de esa forma. Pero yo sería el primero en decir, no, señor, no podemos hablar nunca de que pueda haber un convenio con la Fiscalía de los Estados Unidos, porque si no, entonces, sin violar la presunción de inocencia que tanto me hacen mención sobre eso, pues, pero estás dando a entender que entonces sí pudiste haber cometido un delito y que no importa, tú vas a buscar qué beneficios es el que puedas recibir, y eso es lo que no tiene madre, perdón por la palabra, porque entonces el sacrificio de todos los militares que han estado ahí y las tropas que comandaste durante 50 años, pues entonces fue una burla. Esa es mi bronca. Esa última parte que dice César Gutiérrez Priego de somos hombres o somos payasos, es exactamente mi bronca. Me hubiera encantado que el presidente hubiera hecho algo más. La neta es que sí me hubiera encantado, lo voy a decir como tal, que el presidente hubiera hecho algo más para que a Salvador Cienfuegos se le investigara y que se le probara todo lo que suponemos o lo que especulamos o lo que ha salido incluso en algunos reportes o de lo que se le ha denunciado. Salvador Cienfuegos Cepeda fue secretario de la Defensa en un periodo oscuro del país, no el más oscuro, pero uno de los más oscuros que tenemos, en donde ocurrieron tragedias como la de Ayotzinapa, pero forma parte de las Fuerzas Armadas desde antes y le tocó ver en distintos grados tragedias de este país, tragedias que siguen sin resolver, tragedias donde tienes a estas comisiones de la verdad intentando
intentando que las Fuerzas Armadas pues hagan algo, ¿no? Intentando que sean más transparentes de lo que les conviene. Y ese es el tema, que mientras Salvador Cienfuegos está allá afuera, mientras Salvador Cienfuegos sigue libre y campante, recibiendo condecoraciones, una más en la lista, mientras Salvador Cienfuegos pasa los últimos años de su vida muy feliz y muy contento, tienes personas que forman parte de la estructura militar, que recibieron instrucciones, recibieron órdenes y que sus generales están muy bien, gracias. Y ellos están pagando condenas por las que no deberían de pagar, o al menos no completamente. Tienes a un Salvador Cienfuegos Cepeda que guarda silencio y que hasta le molestaba cuando cuestionaban a sus militares, porque sus militares no debían decir nada y solo le rendían a él. Y luego, ¿dónde está esa transparencia? Insisto, no, los militares, las Fuerzas Armadas no son Salvador Cienfuegos Cepeda. Y Salvador Cienfuegos Cepeda no es toda la estructura de la Sedena. No, no lo es. Pero es triste que justos paguen por pecadores. Y es triste que una fiscalía no se pusiera los pantalones para abrir investigaciones en contra de un exsecretario de la Defensa Nacional. Bien dicen que la información es poder. ¿Qué tanta información podría tener un exsecretario de la Defensa Nacional militar como Salvador Cienfuegos Cepeda como para que le tengan tanto miedo?